ABC Radio. Hoy en Perspectiva Radio haremos un viaje al pasado. Nos sumergiremos en el antiguo mundo maya de Chichén Itzá y en el controvertido pasado colonial de Valladolid, Yucatán. Iremos de la mano de Sichén, una forma distinta de compartir este universo que es parte de nuestro pasado como nación. Perspectiva. Un espacio para la información, la cultura, el diálogo y el análisis. Con José Antonio López Sosa. Llevamos juntos mucho tiempo. Sí, hemos estado en tu lámpara de aceite, en nuestros murales. Hemos estado en el camino, en la historia. Nos has visto en nuestro transporte, en tu casa, en tu cocina, porque hemos sido y seguiremos siendo el motor de este país. Festejamos juntos el Bicentenario. Pemex, sigamos construyendo juntos a México. Llegamos a la Riviera Maya. Por lo regular la gente identifica este lugar como un destino de sol y playa. Sin embargo, hay mucho más que descubrir del pasado de un pueblo como el Maya que forjó el destino en gran medida de una nación. El autobús llegó por nosotros. Así lo hacen a cualquier hotel donde te encuentres. Salimos muy temprano hacia el centro de la península de Yucatán. En Tulum recogieron a los últimos turistas y tomamos camino hacia Chichén Itzá. ...148 kilómetros nos llevaron a través de la selva maya. Pasamos por Cobá, Chemax, Xalau, Ticuch, Valladolid y Pisté. Durante las 2 horas de trayecto desayunamos a bordo. Una baguette, jugo, café, pan de elote y fruta. Fue ahí cuando conocimos a Jacob y Pablo, nuestros guías durante el recorrido. Vamos a tener una plática, una charla, una introducción en ambos idiomas, bilingüe. Una vez que lleguemos a la zona arqueológica, al monasterio de Valladolid, para que cada grupo tenga toda la información en su propio idioma. ¿Les parece bien? Hablar de los mayas es entrar en un mundo misterioso. La historia oficial habla escuetamente de ellos. En distintos lugares se nos ha dicho de todo, desde que eran extraterrestres hasta que desaparecieron por arte de magia. Nada de esto es cierto. Pablo, nuestro guía es maya, conoce a la perfección el pasado de sus ancestros y así lo avala el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La civilización más importante de América por encima de los incas y los mexicas en materia de organización, investigación y descubrimientos. Los mayas descubrieron el uso del cero, establecieron mediante la observación un calendario aún más exacto que el gregoriano, basaban la vida en los ciclos y entendían con mucha profundidad el movimiento celeste. Veían el pasado y el futuro de forma cíclica y su conocimiento era por mucho mayor que el de los europeos del siglo XV. Sin historias fantásticas o mitos falsos, Pablo nos introduce al final del trayecto en el mundo maya, en sus 2 periodos, en sus guerras, sus triunfos y sus derrotas. La conjunción con los toltecas y los 2 finales de su esplendor. Primero la sequía y después la llegada de los españoles a la América continental. Llegamos a Chichén Itzá, la ciudad esplendorosa. La pirámide de Kukulcán nos impresiona a todos, la nueva maravilla del mundo. Fue erigida en honor del dios Kukulcán. Su construcción representa al calendario maya. Cada escalón es un día del año y en suma son los 365 del ciclo solar.
se edificó sobre otra pirámide menor que aún conserva su interior. Ahí está el trono del jaguar rojo. Para Pablo, lo más importante de la pirámide, desde su opinión, es la capacidad de observación y el trabajo arquitectónico que los mayas hicieron, para que en los equinoccios la sombra de la serpiente pudiera verse en uno de los costados. Y finalmente desarrollar por medio de la observación todo lo que ellos fueron haciendo. Es algo así como cuando las generaciones actuales trabajan para las futuras y tener una estructura más firme y más fuerte. Eso fue lo que pasó con los mayas. Del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo, esos 600 años que duró, es conocido como el período clásico en la historia de la civilización maya. El período clásico es cuando los mayas construyen las ciudades más importantes jamás construidas en el antiguo América. Chichén Itzá, una parte donde está el observatorio, fue construida en esa época. Tikal, que está en Guatemala, fue construida en esa época. Copán, en Honduras, fue construida en esa época. Tenemos otros como Palenque y muchísimos más, que nos gustaría hacer una lista muy larga de aquella. Y bueno, son las ciudades más importantes jamás construidas en el antiguo América en un periodo de 600 años. Recorrimos el gran juego de pelota, la plataforma de águilas jaguares, la plataforma de Venus, el templo de los guerreros y el grupo de las 1000 columnas. El juego de pelota era una representación del movimiento de los astros, la eterna batalla entre el día y la noche. No había ganador o perdedor. Popol Vuh, estamos hablando de un libro sagrado, y en ese libro sagrado Popol Vuh nos indica que el juego de pelota hacía gran estruendo cuando jugaban la pelota. Entonces vamos a imaginarnos esto con un buen sistema de sonido. Yo me quiero imaginar, hago mucha referencia a Xcaret, porque Xcaret ha tratado de revivir en esa parte lo que es el juego de la pelota. Cuando hacían ese juego de pelota en un lugar donde tiene buen sonido y se escuchaba un lugar más cerrado, se escuchaba el estruendo, tal y como lo dictara el Popol Vuh. Entonces, eso los mayas, eso da mucho sentido, porque aquí existe una acústica muy perfecta. Entonces vamos a imaginarnos que cuando los mayas golpeaban la pelota, se podía escuchar los ecos del juego de la pelota. Esa acústica igual hacía de igual modo posible hablar de aquel edificio hasta aquel edificio en aquellas épocas de una manera normal y poder ser escuchados. La ciudad de Chichén Itzá vivió desde el esplendor hasta el saqueo. Fue abandonada por los mismos mayas y recuperada por la nueva cultura maya tolteca. Pablo, nuestro guía, no obvia recordarnos el terrible saqueo que sufrió a manos del norteamericano Edward Thompson, quien a principios del siglo XX compró la hacienda que tenía en sus terrenos la ciudad maya de Chichén Itzá. Robó y destruyó al amparo del gobierno mexicano. Incluso en 1944 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor y conservaron sus herederos la propiedad, costando millones de pesos a nuestro país y sobre todo la pérdida de centenares de obras históricas. Hasta después del año 2000 se pudo terminar de pagar este terreno que ha costado millones y millones a los mexicanos. Pasamos ahora a la etapa colonial, la siguiente en la historia de la península de Yucatán como parte de la nación mexicana. En el trayecto de Chichén Itzá a Valladolid, en el autobús los guías nos dan toallas húmedas, así como jugos, refrescos, aguas y cervezas. La ciudad actual de Valladolid es sinónimo de historia y vanguardia. Desde su fundación en 1543 ha sido ejemplo y pilar para el resto del país, hablando de movimientos de justicia social y libertad. El bello rostro de su arquitectura colonial, de sus casonas, plazas e iglesias se ilumina con la sangre viva de los vallisoletanos, dándole a esta ciudad el balance justo, el toque mágico de una ciudad hecha para caminarla y descubrirla. Nuestro recorrido a pie inicia en el exconvento de San Bernardino de Siena.
antiguo monasterio franciscano edificado en 1552. La iglesia tiene un asombroso parecido arquitectónico con la de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México, construida también por franciscanos. Una de las características de las iglesias franciscanas, una vez más, en lo simple, vean las paredes desnudas totalmente. La única decoración es la parte que está del lado del presbiterio, lo cual está delimitado por esas columnas que vemos, más con fines decorativos que de soporte. O sea, eso es una decoración más que para soportar las paredes. Y las ojivas que están en el techo, ese tipo de decoración que tiene, si ustedes se dan cuenta del total del edificio, la única decoración es el presbiterio. Los muros y pasillos del exconvento nos reflejan un pasado doloroso, la imposición del catolicismo a los mayas y el forjamiento de nuestra cultura actual. La capilla de indios fue testigo de esta controvertida etapa. Al templo entraba el sacerdote, no había como un lugar en donde la gente entrara a orar. Entonces hay que introducirlos hacia esta nueva manera o a esta nueva religión, pues poco a poco. Y la primera parte era en un espacio abierto con un techo de palapa, para que poco a poco se fueran animando después a entrar ya a la nave principal de la iglesia. Si se fijan aquí, hay espacios para velas. De hecho, la gente viene y coloca sus velas o sus veladoras y aquí es donde se hacen las peticiones y las oraciones. El exconvento fue testigo de una de las batallas más largas y sangrientas en la historia de nuestro país, la Guerra de Castas, el último levantamiento de los mayas sometidos parcialmente al dominio español y su legado mestizo. El cenote que se encuentra en este sitio, además de haber proveído de agua durante siglos, fue también parte y testigo de esta guerra. Es la visita a un cenote de aquí mismo, y en ese cenote fue rescatado parte de las armas que los mayas dejaron. Háganse cuenta que después de la guerra, ellos dejaron algunas armas dentro del cenote. Salimos del exconvento y caminamos por la calzada de los Frailes, una calle pintoresca rodeada de casas al estilo yucateco. Hermosas fachadas, ventanas y puertas abiertas que dan al turista un poco de lo que cada familia yucateca tiene en esta, la Sultana de Oriente, Valladolid. Llegamos a La Casona, una joya arquitectónica colonial. Grupo Experiencias Xcaret la adquirió para formar parte del recorrido Chichén. Aquí, además de admirar sus balcones y patios, se conoce y comparte una de las tradiciones más importantes de la cultura mexicana, la comida. Durante muchos años, la península de Yucatán fue tierra alejada del resto del país. De difícil acceso por la abrupta geografía, era más fácil el acceso desde Europa, Nueva Orleans y Cuba. Los yucatecos se vieron influenciados por ellos en la arquitectura, el vestido y por supuesto en la comida. El mestizaje culinario dio como resultado la cocina yucateca actual. En La Casona probamos desde la deliciosa cochinita pibil hasta el frijol con puerco, el poc chuc, los papazules, los huevos motuleños, la sopa de lima con chile habanero fresco y tortillas tradicionales que engloban una historia aparte. Una de las tortillerías más antiguas de Valladolid, en la calle 43 y la calzada de los Frailes, muele el maíz a la vieja usanza, tendiendo tortillas como antaño. Además de vender al público en general, hacen ahí todas las tortillas usadas en La Casona, siendo esto una muestra de la gastronomía local y una forma de preservar las raíces culinarias yucatecas. Terminamos el recorrido en el cenote Sací, en el centro de la ciudad y a cielo abierto, regalándonos distintos matices y colores. En sus paredes se pueden ver fósiles. Miles de años de historia nos llevan cuando la península de Yucatán era fondo del lecho marino. Ya entrada la noche, regresamos a la Riviera Maya. Chichén resulta un recorrido espectacular que comparte con el turista el México prehispánico y colonial. Una alternativa al paradisíaco sol y playa de Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Toda la información de este tour se encuentra en www.chichen.com.mx. Nos preparamos para el día siguiente ir a Xel-Há, a ver la otra parte que ha forjado el sureste mexicano, la naturaleza. Desde la Riviera Maya para Perspectiva Radio, Lorena Bracho y José Antonio López Sosa. Eso que no pega, probar la miel.